Hola, soy Aline y a petición de mi amigo el maestro Adrián Rafael Torres, les hice una cápsula sobre reflexión de los derechos humanos para los chavos y chavas de las escuelas. ¿Qué son? ¿Quién decidió cuáles eran estos derechos? ¿Qué implican los derechos humanos? ¿Cuándo sucedió? En 1948, te cuento, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó formalmente la Declaración de Derechos Humanos. Y este fue el primer documento legal que habló de los derechos fundamentales universales que todas las personas deben tener. O sea, no es cuestionamientos de si sí, sino todos. Son los derechos que tenemos básicamente solo por existir, solo por ser seres humanos. Estos derechos universales son inherentes a nosotros. No importa la nacionalidad, el género, el origen étnico, el color, la religión, el idioma, nada importa. Estos derechos los tenemos por ser seres humanos. Entonces, nadie nos los puede quitar. Bueno, ok, solo, a menos que por alguna razón legal suspendan, por ejemplo, hablemos del derecho a la libertad. Bueno, pues si una persona comete un crimen y entonces la justicia lo encarcela, esto pierde el derecho de la libertad, pero solo puede suceder si una institución de justicia así lo declara, no porque a mí se me antojó encerrar a alguien, ¿no? Ok, la UNICEF enfatiza estos derechos y nos dice, a ver, uno, que son universales e inalienables, es decir, que todos tenemos el derecho a gozar de ellos. No es si una gente quiere o no, todos tenemos el derecho. 2. Los derechos son indivisibles e interdependientes. Es decir, no podemos solo disfrutar de unos y de otros no. Todos son derechos. 3. Derechos equitativos y no discriminatorios. Y esto, por ejemplo, surge parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas contra las mujeres. Aunque sabemos que hay más, pero de esos dos documentos parte y explica toda esta parte. Entonces, no podemos tolerar la discriminación. 4. Los estados tienen la obligación de respetarlas para todos. La obligación de proteger a la población, la obligación de que se cumplan estos derechos, etc. ¿Ok? 5. También las personas individuales debemos respetar y defender los derechos humanos de las otras personas. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos que respetar los de los demás. La CNDH establece los 10 derechos principales. ¿Y qué son? El derecho a la vida, el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo, el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, ¿ok? El derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, ¿ok? Y el derecho a vivir en condiciones de bienestar, ¿ok? Todo esto siguen siendo derechos y todo esto deben promover un sano desarrollo integral, ¿ok? Bueno, como ya saben, me gusta mucho complementar las reflexiones con algún libro del tema que permita ahondar en los comentarios y en la tertulia dialógica. Y esta vez voy a hablar de este libro de Ediciones Tecolote de Brahmi y Estelle Billion, que es la Declaración de los Derechos de los Niños. Observen de qué color es la portada, pero si le damos la vuelta es la Declaración de los Derechos de las Niñas.
Y justo nos van poniendo y las ilustraciones van ahondando en el tema. Está sensacional, ¿ok? Las autoras nos invitan a reflexionar como de una forma juguetona sobre la posibilidad de ser. De ser quien eres y no ser quien los otros quieren que seas, ¿ok? También, por ejemplo, habla de la importancia, bueno, pues obviamente pues es un derecho, de que respetemos los derechos de los otros. Y tú puedes ser como tú quieras ser, pero también tienes que respetar que el otro sea a su manera. Por ejemplo, tenemos derechos a jugar a lo que nos guste, a vestirnos como queramos, a tener los intereses que queramos, ¿ok? Bueno, les voy a mostrar algunos de los derechos vistos por los niños y vistas por las niñas. Fíjate cómo, si bien la esencia de cada artículo a veces habla de lo mismo, en cada visión el ángulo es diferente. Y este ángulo aplica para niños y niñas, porque te permite elegir lo que para ti sea adecuado. Tú te identificas, ¿ok? Entonces, este libro, como les decía, plantea varios artículos. El primer artículo, del lado de las niñas, empieza por el derecho a andar fachosas, raspadas, a ser traviesas. Pero observa que esto lo pueden hacer las niñas y los niños, ¿no? Ahora vamos a ver del otro lado de los niños. El artículo 1 habla del derecho a hablar, que puedes hablar y a que te apapachen. Todos tenemos ese derecho, niños y niñas. El artículo 3, por ejemplo, del lado de los niños, dice que tienen el derecho a jugar a la comidita, al papá, a la mamá, al resorte, al avión. Niños y niñas, todos pueden jugar lo que cada quien quiera. Y el artículo 3, del lado de las niñas, habla del derecho a ser, por ejemplo, buena en matemáticas y no tanto en español. ¿Ok? El artículo 4, en los niños, en cambio, habla del derecho a ser buenos en lectura y escritura y no tanto en matemáticas. No hay reglas de qué es lo que nos gusta. El artículo 7, del lado de las niñas, habla, por ejemplo, del derecho a escoger la profesión que más nos guste, ¿no? Camionera, astronauta, jefa de policía, jueza, directora de fábrica, presidenta de la República, escultora, cirujana, en fin. Cada quien tiene el derecho, insisto, a decidir. El artículo 8 de niños habla de que tienen el derecho a tomar las clases que quieran y si quieren tomar clases de ballet, de flauta, de arpa, se vale. ¿Se fijan cómo se van complementando todos estos artículos para hablar del derecho absoluto de todos, de niñas y niños? Finalmente, el artículo 15 en ambos lados, de niñas y niños, habla del derecho a querer a quienes preferimos, niñas o niños o ambos. Este libro de derechos me encanta porque nos invita como a aterrizar la importancia del respeto, del apoyo, al desarrollo de los intereses, a ser quienes queremos ser. ¿Y qué tal? Les sugiero que ahora reflejen sobre ustedes los derechos humanos y cómo pueden promoverlos en el ambiente escolar. Platiquen de estos gustos, así como este libro lo hace. Si te gustó la cápsula, dale like, síguenos y comparte. Y hasta la próxima.